Accidentes, la primera causa de muerte en menores de 4 a 5 años y la tercera causa de muerte de todas las edades. ¿Dónde creen que inciden la mayor cantidad de accidentes en los menores de 4 y 5 años? En sus casas, efectivamente, seguido por los colegios, que están la mayor cantidad de horas. El 50% de estos politraumatizados se produce también por accidentes de tránsito. O sea, de todos esos accidentes, el 50% son accidentes de tránsito. Es la tercera causa que aporta grave lesión de discapacidad, ¿no? Y por cada niño fallecido, 3 con lesiones discapacitantes. Esos son los indicadores que tenemos. Ahí está un politraumatizado. Considero que, si bien es cierto, es muy duro ver un paciente adulto politraumatizado, pero ver a un menor, creo que nos sensibiliza mucho más, ¿no? O sea, siempre un niño, una nueva vida, definitivamente a veces nos sensibiliza más. Entonces, el politraumatizado ya sabemos que tiene 2 o más órganos afectados, 2 o más sistemas afectados. Muy bien. Obviamente, acá hay un equipo prehospitalario y hay un equipo hospitalario. Y acá está la valoración. A es la vía aérea, ¿no? La vía aérea y la protección de la columna cervical. La B, la ventilación, la respiración, la circulación, hemorragia, déficit neurológico y la exposición. Yo no me puedo pasar del A al B si no he compensado A, del B a C si no he compensado B. O sea, yo no puedo saltarme y decir, está con una hemorragia, controlemos la hemorragia, cuando la vía aérea está obstruida. Yo no me puedo pasar quizás a arroparlo para evitar la hipotermia cuando no he visto las lesiones. Por eso que la exposición tiene que ser rápida, ¿no? Y esta es la valoración secundaria, que es obviamente, una vez llegar hasta el E, volver a repasar y ver si es que todo está compensado, ¿no? Y en la parte ya del hospital nosotros tenemos que hacer un examen nuevamente, cefalocaudal, hacer la anamnesis y completar con exámenes. ¿Cuáles son me voy a esto, a los errores comunes? ¿Cuáles son los errores más comunes cuando uno tiene un paciente, un pediátrico con trauma? Primero, no permeabilizar y mantener la vía aérea. No reponer adecuadamente los líquidos en niños con lesión cefálica o hemorragia interna. No reconocer ni tratar oportunamente la hipotermia. Si en el adulto vamos a empezar con 250, ¿no?, mililitros para compensar, iniciar, en un niño que pesa, por ejemplo, 8 kilos, ¿le pondremos igual 250? ¿Cómo es la reposición en los niños? Por kilo, ¿verdad? Es por kilo de peso. Entonces, es exactamente el manejo de un shock en niños y en adultos, solamente la diferencia es por el kilo de peso. Las condiciones especialmente de niño críticamente enfermo, dice, tiene mayor superficie corporal, la cabeza, en los niños menores de 1 año, la cabeza, la proporción es mucho más grande, ¿verdad? Tiene el cuerpo elástico, absorbe mayor energía. Pero acá hay una cosa también. Un niño de 5 años que pesa 40 kilos y un niño de 5 años que pesa 17 kilos, ¿cuál creen que se podrá lesionar más ante una caída? El de 40, es lógico. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no está para ese volumen de masa, ¿no? Por eso que los niños rollizos, los niños gorditos, cuando se cae, se lesionan más que un niño que está acorde a su peso. Ellos se caen una gradita, se caen sentados, ya tienen fractura de coxis. Un niño delgadito que está acorde a su peso, se puede caer, mas no va a tener mayor consecuencia muchas veces, ¿no? ¿Qué más? Pared abdominal más delgada, hígado y vaso más expuestos. Vejiga en posición intraabdominal, tendencia a la hipotermia y obviamente temor y ansiedad, ¿no?
Las características de la vía respiratoria del niño. En recién nacido y en lactantes tienen la lengua proporcionalmente más grande. Por lo tanto, la glotis se encuentra en posición elevada, más o menos en C3 y C4. Las cuerdas vocales son oblicuas y el anillo cricoides es muy estrecho. El diámetro transverso de la vía respiratoria es estrecho. ¿Cuáles son las características para poder entubar a un niño? Cuando un niño necesita, con estas características como le decimos, ¿no? La lengua mucho más grande, la glotis se encuentra a nivel de C3, C4. Por lo tanto, las cánulas y todos los dispositivos de tubos tienen que ser ¿con qué números? En un paciente adulto siempre es de 6.5 hasta 9 los tubos. En los niños hay desde 1.5, 2 hasta 5. Es para niños en número. Bueno, pacientes pediátricos. Entonces, como estábamos hablando, el sistema esquelético es inmaduro y por lo tanto es flexible. En consecuencia, puede haber una lesión subyacente grave en ausencia de fractura. Los niños, en especial los más pequeños, tienen una termorregulación inmadura o inadecuada, por lo cual hay que mantener siempre el calor corporal. Los niños se compensan bien la hipovolemia y por ello los signos clínicos de shock, en especial la hipotensión, pueden estar enmascarados por un periodo prolongado. ¿Me entienden? Por eso que a veces en los niños y en los jóvenes los signos de shock aparecen tardíamente. ¿Cuál es el sistema de atención del trauma? Obviamente lo primero que tengo que hacer es prevención. Todos los niños que se accidentan son descuidos. Eso está comprobado. Un niño que se quema es un descuido. Un niño que lo atropellan es un descuido. Un niño de 2 años que es atropellado es un descuido total de los adultos. Muchos de los accidentes, por no decir casi el 80% de los accidentes en niños es netamente responsabilidad del adulto. ¿O ustedes creen que el niño adrede va a pasar una autopista? No, esos son descuidos. Por lo tanto, acá el equipo de trauma pediátrico. ¿Quién es el equipo? El emergencista, el cirujano, el anestesista, el traumatólogo, el neurocirujano, el anestesiólogo, enfermeras, técnicos de enfermería, radiología, laboratorio. Son todo un equipo, el mismo equipo que existe para las personas adultas. Los periodos de mortalidad del trauma. Dice que los primeros segundos a minutos después del traumatismo representa el 40%. Ruptura de grandes vasos, lesión cerebral irreversible. Esos son los primeros minutos después del traumatismo. Y después de un traumatismo, el 40% está basado en ruptura de grandes vasos, lesión cerebral. En el periodo 2 se producen muertes potencialmente evitables, ¿no? Los primeros minutos ahora representan el 50% de ¿qué? De hematoma subdural, un hemo o un hemotórax, ruptura de vaso, fractura de pelvis. En el periodo 3, que se produce a la semana, hay el 10%, hay falla multiorgánica, complicaciones, y si se dan cuenta, es lo mismo que acabo de presentar de los adultos. Es similar. La única diferencia acá es que los signos de shock en ellos es tardío. En la unidad de shock trauma, que es el manejo y la estabilidad de estos pacientes politraumatizados, lo primero que tengo que yo hacer es proteger los órganos con su adecuada oxigenación. ¿Qué significa? Evitar la acidosis metabólica. Tengo que identificar todas las lesiones posibles y potenciales que tiene ese niño para tomar la decisión de derivarlo a cirugía, a intensivos, a una observación de 24 horas y alta. Acá hay una connotación. Todo niño que ha tenido posiblemente una caída, un golpe a nivel craneal, ¿cuál es el tiempo que debería estar en observación?
O sencillamente no le veo gran hematoma, no le veo ningún signo, ¿no?, de una contusión craneal y por lo tanto el paciente se va y se deriva de alta. 4 horas, 5 horas, 4 días. ¿Hay alguien de pediatría aquí? A ver, en todo niño con una lesión craneal, las primeras 8 horas son fundamentales, pero no significa que no vaya a tener o no vaya a presentar en las primeras 24 horas o 48 horas algún tipo de signo. Muchas veces estos niños aparentemente no advierten nada en las primeras horas y a las 48 horas empieza con un vómito explosivo. 48 horas. Entonces, normalmente las recomendaciones que a veces no se dan, a veces no los tenemos tantas horas en un servicio de emergencia. En un servicio de emergencia a lo mucho estarán un par de horas, dependiendo la contusión. Si le vemos un gran hematoma, quizás a veces podemos decir que se quede un poco más, unas 4 horas. Pero eso no significa de que el niño solamente pasó las 4 horas, las 8 horas, 12, 48 horas. Hay algunos que son más extremados, dicen hasta la semana. Y a veces hay lesiones que aparecen después de casi al mes. Hay hemorragias que no se observaron al inicio y a la semana, a los 15 días, a veces les toman por la letargia, por algún signo en los niños y finalmente cuando les toman una tomografía encuentran un hematoma que fue posiblemente de ese evento. Entonces, en los niños tenemos que tener mucho cuidado en la forma como se presenta a veces tan tardíamente las evidencias de un trauma. Entonces, como le decía, lo primero que tenemos que nosotros observar en el niño, y como en toda persona, es el ABC, pero acá hay un componente, y es algo con lo que todavía nosotros no tenemos protocolizado. En otros países, toda la evaluación, toda la evaluación, e incluso todo lo que se le va a hacer al niño es en presencia de padres o tutores. Acá en Perú el protocolo no es así. El protocolo es a puerta cerrada, ¿verdad? Acá se hace todo a puerta cerrada. Y el componente más perturbador en estos casos es el aspecto psicológico en los niños. ¿Algunos de acá son padres? Levanten la mano los que son padres y madres. A ver, ¿quiénes son? Ya. La mayoría. Yo les pregunto algo. Imagínense que hemos llevado a nuestros hijos a un servicio de emergencia y lo van a canalizar, que es la parte más, es lo más común, la canalización. Yo le digo, caballero, espéreme afuera y se tiene que retirar con la esposa, con todo. Y usted afuera está escuchando a su hijo gritar desgarradoramente. ¿Qué sentimos? Lo primero que pienso es, ¿cuántas veces lo estarán hincando? Lo segundo que pienso es, Dios mío, ¿qué le están haciendo? ¿Lo estarán pellizcando? ¿Le estarán doblando el brazo? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué pensamos? Pensamos muchas cosas porque no lo vemos. ¿A qué voy? ¿A qué punto? Debemos protocolizar la participación del padre o del tutor. Eso es una garantía también para el profesional de lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos estar totalmente seguros de lo que realizamos al paciente. Y si estuviera un psicólogo acá, lo primero que diría, que antes de los 5 años, todos los traumas habidos y por haber que ahora tenemos nosotros, los formaron antes de los 5 años. Y uno de los grandes traumas que formamos en los niños es cuando hacemos procedimientos sin la presencia de su protección. ¿Y quiénes son su protección? Los padres. Por eso que en muchos países, llámese Europa, en Australia, en Estados Unidos, todos los procedimientos de un niño se hacen en presencia de sus padres o de sus tutores. Todo. Una canalización, lo que se demande, lo hacen. Acá en Perú no tenemos esa todavía. Eso debería protocolizarse.
Muy bien. Ahí está la evaluación inicial, la preparación, triaje, revisión primaria, la resucitación, la revisión secundaria, monitoreo y los cuidados definitivos. En la fase prehospitalaria, lo primero que se acciona, ¿no?, es el llamado a acudir igualito, prevalece la hora de oro aquí, igualito, en los tiempos exactamente iguales y con la salvedad de que en los niños, lo primero, ¿no?, o sea, igual, la vía aérea, tratamiento de shock. El tratamiento del shock se inicia desde la parte prehospitalaria, desde ahí se inicia el tratamiento de shock. Se control de las hemorragias, inmovilizar adecuadamente al paciente. Ayer hablamos de la inmovilización. ¿Cómo sería la inmovilización adecuada del paciente? Si es un niño menor de 2 años, la estabilización de la zona cervical, si es que fuera, ¿no? ¿Ustedes han visto a veces llegar a un niño con su collarín? No es común ver llegar a los niños. ¿Los niños cómo llegan? En brazos. En brazos llegan los niños. ¿Ya? Entonces, acá en la inmovilización adecuada del paciente ya hemos visto las consecuencias de inmovilizar a un niño. ¿Por qué? Porque si ese niño tuvo una lesión quizás a nivel del hombro o del tórax, con la inmovilización puede ser que el niño se aqueje del dolor hasta en el pie y terminamos barriéndolo radiográficamente a todo ante la duda. Fase intrahospitalaria. Acá nosotros tenemos que completar toda la evaluación anualmente, A, B, C, D, en niño y tratar de ver cuál es la posibilidad, tanto de cirugía, de estabilización en intensivos, hospitalización, etcétera, ¿no? Ahí está la ubicación, ahí está la evaluación primaria, ¿no? La base ¿en qué este tratamiento se basa? En que tenemos que estabilizar al niño. ¿Y qué es lo primero que tenemos que evitar en este niño? En todo paciente politraumatizado, ¿qué es lo primero que tenemos que evitar? El shock hipovolémico. Y ese shock hipovolémico, ya lo acabamos de recordar, tiene 3 características fundamentales, ¿no? Los primeros 60 segundos ya lo hemos dicho, prioritario para la vida. Los primeros 20 a 30 minutos determinan el grado de si vamos a dejar secuelas o no. ¿Han visto ya el tema del RCP? Yo les pregunto, en un niño, ¿es normal que ellos hagan un paro cardiorrespiratorio? Normalmente no. Normalmente no. El paro cardiorrespiratorio es mucho más común en un adulto, pero en los niños puede haber un paro si es que se están atragantando. Si la lengua es mucho más grande en estos niños, la caída de la lengua obstruye también las vías respiratorias. Entonces, acá dice, mantenimiento de la vía aérea con protección de columnas, cuerpo extraño en la vía aérea, ser erradicados. Verificar algún tipo de fractura maxilofacial o mandibular. Puede haber una ruptura de la laringe y la tráquea. Puede haber una lesión en la columna cervical. Ya hemos dicho, para que la columna, la vértebra, se fracture, por acá pasa la médula. Muchas veces la fractura es en la parte anterior y no llega realmente a lesionar la médula, si la verifica. ¿Y cuántos newtons tiene que haber para poder hacer una fractura, una lesión? Ayer lo hemos dicho. De 2000 a 6000 newtons. Y cuando hemos hecho la comparación, recuerden, dijimos, la caída de una manzana es 1 newton. Para poder ejercer tal fuerza de 2000 a 6000 newton, obviamente no es comparada, pues no con un golpe de mano, con un movimiento, etcétera. La ventilación espontánea. Tenemos que ver ese tórax, cómo se expande. Si hay una asimetría en el tórax, estamos hablando de, imagínense que hay una parte de mi tórax que no se expande y la otra sí. Neumotórax, atención, ¿no? Cianosis central, si verificamos y no hay murmullo vesicular en uno de los hemitórax, si está abolido. Aspiración de las fosas nasales, apertura de la vía aérea, la maniobra de elevación mentón,
evitar posición de olfateo, etcétera, ¿no? Suplemento de oxígeno, vía aérea quirúrgica, cuando hay que hacerle una cricotomía, la obstrucción, las palas y todo lo que se administre o se aplique en un niño tiene que estar acorde al tamaño también de ellos. La lesión de columna vertebral, dice sospechar trauma multisistémico, alteración de la conciencia, traumatismo cerrado por arriba de las clavículas. Ayer también lo hemos comentado. Para que nosotros lo primero que queremos es evitar una lesión y producir una paraplegia, ¿verdad? Eso es lo que siempre se nos ha inculcado, por eso es que es la inmovilización cervical, por eso es que siempre se decía que toda persona con un trauma necesariamente tenemos que inmovilizar la zona cervical para evitar cualquier tipo de lesión y posterior a ello lo que nosotros no queremos, que es la lesión total de lo que es la paraplegia. En el caso de los niños, una inmovilización de solamente, incluso hasta con un rodete de algún polo, de algo, solamente para poder mantener el cuellito. No necesitamos una rigidez en la zona. Ya hemos explicado una y otra vez, para que yo pueda lesionar una columna, para que yo pueda lesionar la médula, ¿con qué fuerza tendría que hacerlo? Ayer justo con usted creo que estábamos haciendo el modelo, le decía, imagínense que yo le jale y la traccione, eso es un movimiento normal. Lo que es un movimiento pasivo, ¿no? Es totalmente diferente. La circulación y el estado hemodinámico, valorar la eficacia de la circulación y cómo yo puedo verificar esto, lo verifico a través del color y la turgencia de la piel, de los ruidos cardíacos, de los pulsos periféricos, cómo va ese llenado. El llenado tiene que ser antes de ¿cuántos segundos? Si se pasó de 2 segundos, ¿estará con buen llenado capilar? Ya no, eso es inmediato, ¿sí o no? La conciencia, ¿cómo evalúo yo la conciencia en un niño? Igualito me responderá cuando yo le diga qué día estamos, un niño de 1 año. ¿Cómo yo evalúo la escala de Glasgow en un niño? Normalmente en el niño hay escala del dolor con las caritas, ¿no? La reactividad que tiene el niño también. Acá dice, escala de coma de Glasgow, movimientos anormales, convulsiones, etcétera, ¿no? Ese es cómo yo evalúo la conciencia. Si hay movimientos anormales, si hay convulsión, si hay agitación psicomotriz o está focalizado. Evalúo los pares craneales. Y aquí está, esta es la escala de coma modificado para pediatría. Apertura ocular, obviamente eso sí es reconocido sí o sí. Si está al espontáneo, a la voz, al dolor. Localiza el dolor, retira el dolor, flexiona el dolor. ¿Cuál es la diferencia? ¿O es la misma? ¿Es la misma escala de Glasgow? Acá está la diferencia. De 0 a 6 meses en la respuesta verbal, llanto enérgico, llanto irritable, grito, chillido. 2, gruñe, quejido, llanto débil. 1, no responde. Y como yo sé en la parte verbal, mire, esto es la ocular y la motora, que viene a ser la misma escala de Glasgow de adultos. Pero en la verbal donde yo le hago una pregunta al paciente, en los niños es así, de 0 a 6 meses es por el llanto, reconocer la diferencia de llanto. De 6 meses a 1 año, igual, llanto, sonrisa apropiada, gorgoteo, llanto, llanto irritable, quejido. De 1 a 2 años igual, monosílabas, balbuceo, llanto inapropiado. De 2 a 5, palabras o frases apropiadas. Palabras o frases inapropiadas, balbuceo, llanto y no responde. La diferencia de la escala de Glasgow en pediatría se basa en la respuesta verbal, ¿no? Porque la apertura ocular y la respuesta motora es exactamente igual que la escala de Glasgow del adulto, solamente en la verbal.
Y bueno, la resucitación, que viene a ser las maniobras de RCP básica o avanzada, la administración de medicamentos, obtener siempre un acceso venoso periférico de 2 catéteres de gran calibre, o la intraósea que han visto hoy. ¿Sí o no? La intraósea. Es una cuestión de práctica la intraósea, pero realmente en pediatría es el número 1 a usar. En pediatría. La intraósea en pediatría es lo que más se usa. Lo que pasa es que no tenemos quizás la seguridad ni la práctica, nos hemos acostumbrado quizás posiblemente al uso de las vías periféricas, pero la intraósea es la más recomendada en pediatría. Evaluación secundaria, igual, empezamos desde la cabeza, ¿no? Evidencias de injurias externas en el cráneo, asimetría, compromiso de los pares craneales, ¿no? En el cuello. Esta es una curvatura normal. Pero si está totalmente así, perpendicular, entonces, todas las curvaturas normales es así, ¿no? Así, así y así. O sea, en la parte dorsal, cóncavo, en el tórax. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? ¿Qué lesión hay acá? El corazón está por acá. Está al revés, está bien esa placa, ¿cómo está? Veo bien penetrada acá, bien penetrada. ¿Estará bien? Y acá no veo mayor consolidación. Muchas placas están penetradas. Yo debo preocuparme cuando no veo la silueta pulmonar. Ahí es donde me debo preocupar yo, cuando no la veo. Cuando no la veo es que hay un edema interno. Y si hay un edema interno puede haber una hemorragia interna. El abdomen, si está distendido, hay ruidos hidroaéreos, pelvis, si hay fractura, acá hay una fractura. Genitourinario, si hay diuresis o hay anuria, hay sangrado. Locomotor, cómo está su posición, ¿no? Hay, ¿cómo se llama? Quizás una alteración en alguno de los miembros, hay dolor. La columna vertebral, la sensibilidad, si hay edemas. Siempre tengo que reevaluar. En el ABCD, yo evalúo desde la parte, ¿qué cosa era? Si es que hay obstrucción o no hay obstrucción en la vía aérea, la parte ventilatoria, la parte circulatoria, el estado neurológico y la exposición que siempre se hace al paciente. Y siempre tengo que volver a revisar nuevamente el ABC, la reevaluación continua y el monitoreo continuo. Cuando hemos hablado de monitoreo, ya hemos hablado a qué nos debemos. En los niños, los signos vitales, la diuresis, el monitoreo cardíaco, la oximetría y los gases sanguíneos. Es exactamente, ¿no? Cuidados definitivos. Se inician luego de haber completado, ¿qué cosa? El manejo del trauma, ya vienen los exámenes de laboratorio, el transporte, todos los exámenes radiológicos y todos los exámenes que se le puede tomar al niño, siempre los servicios de apoyo diagnóstico. Y acá está, en la escala del trauma pediátrico. El peso es de más de 20 kilos, en menores de 1 año estamos de menos de 10 kilos y el de 10 a 20 kilos. La vía aérea, normal, nasal, ¿no? Y traqueal. Presión arterial mayor de 90, de 50 a 90 la sistólica. Conciencia, está despierto, ¿no? Está con sopor, está en coma. Heridas abiertas tiene, son menores, son de mayor penetración. Hay fracturas, no. La escala de trauma pediátrico. La escala de trauma pediátrico, ¿qué me va a dar? Me predice la severidad inicial del daño. ¿Cuán potencial es la mortalidad? ¿Qué valiosos criterios? Si hay un puntaje mayor o igual a 12, no hay riesgo. Si es de 8 a 11, riesgo intermedio. Si es un puntaje menor de 8, hay un eventual peligro de muerte. Normalmente, aproximadamente el 25% de los niños politraumatizados
se tiene que trasladar a un nivel 3, 3.1 a 3 especializado. Significa que tenemos que llevarlo a donde debemos llevarlo. Cuando el paciente ha sido estabilizado, ya sea hemodinámica, respiratoria y neurológica, ya hay una determinación a dónde puede ir. Como le decía, los únicos lugares donde puede ir, pues no, es a la sala de operaciones, observación, hospitalización alta o mortuorio. Estos son el proceso, ¿no?, de enfermería, los diagnósticos de enfermería que se los voy a dejar. De todas maneras, en el PPT. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el shock de un niño o de un joven de un adulto? ¿Se presenta tan igual? Tardío. En el pediátrico y en los jóvenes es tardío. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, yo pregunto. Es mejor. Bueno, y voy a mirar a las personas que veo por acá, a ver, que están al día, porque son serumistas. Están asustados por acá. En todo paciente, estamos hablando de pediátrico, en el pediátrico, ¿cómo yo podré saber si este niño está en alerta? Lo veo, miren, ustedes me van a decir qué escala de Glasgow tiene, ¿eh? Está con los ojos abiertos, ¿ya? Está con los ojos abiertos. Se moviliza, lo vemos que moviliza. Y tiene un llanto vigoroso. ¿14 o 15, ¿no? Podría ser 14 o 15 porque tiene todos los componentes. Pero si yo lo veo que está medio somnoliento, ya está somnoliento, su llanto parece un quejido. Y está aletargado. ¿De qué escala de Glasgow estaríamos hablando? De menos de 8 posiblemente, ¿no? Puede ser 8, puede ser 9, ¿no? Tenemos que ver. Entonces, acá la única modificatoria en la escala de Glasgow pediátrico es en la respuesta verbal. Pero si ustedes se dan cuenta, está basado más en la parte del llanto. Y ahora yo les pregunto, ¿podremos reconocer los diferentes tipos de llantos de un niño? Un llanto irritable. ¿Cómo es un llanto irritable? Esos que no paran, ¿no? ¿Sí o no? No para. El niño llora y llora y llora, es un llanto irritable. Un llanto como quejido, con la justa se le escucha, es débil. Un llanto vigoroso, que es diferente al irritable, ¿eh? El llanto vigoroso es un llanto fuerte, pero tiene también sus pausas. Pero el irritable es dale, dale, y sigue, ¿no? En los niños hay que tener bastante cuidado a la presencia del shock. El niño puede estar con una buena frecuencia cardíaca y está, ¿cómo se llama?, empezando a chocarse. No vamos a encontrar esa frialdad, esa palidez, esa sudoración que podemos presentar en un adulto. El niño puede tener hasta color y todo eso, pero está chocándose. La casuística que nosotros tenemos actualmente en Perú en relación a las emergencias pediátricas de niños politraumatizados lo lidera los accidentes de tránsito, seguido por maltrato infantil. Por maltrato infantil. Es el segundo indicador que no está acá presente. Pero se tiene niños en el hospital del niño, valga la redundancia, que llegan con fractura costal, le han roto el vaso, el hígado, y parece que hubiera tenido un accidente automovilístico. No, la madre reporta caída. La madre reporta caída. Eso no es caída, esos son golpes. Son golpes, ¿no? Y hay un día me sorprendió mucho cuando un niño de 8 años que no evidenciaba mayor rasgos de maltrato, decía que primero lo mojan y después golpean.
porque cuando mojas a una persona y golpeas, las marcas no aparecen inmediatamente, aparecen después. ¿Me entiende? Entonces, todas esas cosas definitivamente a uno nos deja impresionado de cómo van. En el Hospital del Niño, de verdad, los que trabajan ahí, si es que hay alguno de acá, de verdad que los casos más increíbles que uno pueda pensar o creer, los he escuchado. Como querer hacer hablar a un niño con retraso mental haciéndole tomar soda cáustica. Y les quemaron la faringe, la laringe, etcétera. Entonces, esas cosas se ven. Lo que tenemos que nosotros tener presente como profesionales de la salud, que no hay niño que se cae todo el tiempo. Que no hay eso. Mijito, qué torpe, señorita, de verdad se para cayendo, se golpea aquí, se golpea allá. Esos niños no existen. Esos son niños maltratados. Y detrás de una madre maltratada, hay niños maltratados. Con la diferencia que la mujer, como adulto, puede quejarse. Estos niños no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la atención de un niño. Lo primero es revisar totalmente al niño. Si tiene marcas, no tiene marcas. Si el niño habla o no habla. Pues esas cosas son muy importantes, que muchas veces en las emergencias nos vamos, ¿qué cosa? A la emergencia. A la emergencia. Nos vamos puntualmente a la emergencia, más no vemos la otra connotación, que también detrás de esa emergencia de un niño debe haber algo también, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que, como profesionales, tenemos que también estar como corresponsables a lo que pueda sucederle, porque la protección del niño es de todos nosotros. Muy bien, les agradezco la atención.